Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que me estén observando. Soy el profesor Miguel Valencia Contreras y tengo el agrado de acompañarlos en esta jornada para presentarles esta ponencia que he titulado como Abordaje holístico de las lesiones por presión en la persona mayor, una mirada a través de un caso clínico. Primero que todo, creo que es pertinente comenzar definiendo qué es una lesión por presión y para ello cito la definición del Panel Asesor Nacional de Úlceras por Presión, que define a las lesiones por presión como el daño localizado en la piel y o en el tejido blando subyacente, habitualmente sobre una prominencia ósea o derivado de un dispositivo médico o de otro tipo. La piel de la lesión puede presentarse como piel intacta o como úlcera abierta y ser dolorosa. Se produce como resultado de una presión intensa y o prolongada o de la conjunción de presión y fuerzas de cizalla. En la tolerancia de los tejidos blandos a la presión y la cizalla también pueden influir el microclima, la nutrición, la perfusión, las comorbilidades y el estado de dichos tejidos blandos. Antiguamente las lesiones por presión se denominaban úlceras por presión. Sin embargo, se consideró que el término úlcera no describía con exactitud la lesión por presión de la categoría 1, es decir, aquel estadio donde aún no existe pérdida de la integridad cutánea, ya que una úlcera en estricto rigor no puede estar presente sin una lesión. No obstante, una lesión puede estar presente sin una úlcera. Dicho cambio de nomenclatura ocurre en el año 2016 durante la conferencia de consenso sobre la categorización de este panel asesor nacional de úlceras por presión que les mencioné, llevada a cabo en Illinois, el cual está incluido en las prácticas, en las guías de práctica clínicas basadas en la evidencia del ARNOW, donde a nivel local en Chile existe convenio de acuerdo para la implementación de esta desde el año 2017. En cuanto a la epidemiología de la enfermedad, se ha descrito a nivel intrahospitalario una incidencia del 7%, a nivel domiciliario hasta un 17% y en establecimientos de larga estancia hasta un 25%. Lo referente a las localizaciones más frecuentes de estas lesiones por presión, en primera instancia encontramos como una de las zonas más afectadas en la región sacra, seguido de los glúteos, talones y en menor medida el trocánter. Comentarles que la prevención de estas lesiones, estas medidas de prevención son copiosas y variadas. Yo aquí les presento las principales. Pero importante es que deben adaptarse a la realidad de cada paciente, considerando siempre la integralidad, un enfoque holístico y además, ¿cierto?, involucrar tanto a los pacientes con factores de riesgo como a su familia. A grosso modo, esta prevención está enfocada en la valoración, ¿cierto?, la identificación precoz de estas lesiones, los cambios de posición, evitar, lo que es muy frecuente, evitar la exposición de la piel a la orina, materia fecal, transpiración y drenaje de heridas, por ejemplo, así como también un acompañamiento de una buena nutrición. Factores de riesgo relacionados con el caso que vamos a ver a continuación, edad avanzada, por ejemplo, demencia avanzada, mala higiene y estrés del cuidador, entre otros. Presentación del caso. Se trata de una paciente femenina de 88 años con antecedentes mórbidos de diabetes mellitus tipo 2 y demencia senil. Actualmente se encuentra postrada y dependiente completamente de las actividades básicas de la vida diaria. Presenta una hospitalización domiciliaria de larga estadía por múltiples lesiones por presión. Vive con su familia, compuesta por una de sus hijas y con algunos nietos. La hija es la cuidadora responsable, quien manifiesta que ninguno de los demás hermanos se preocupa por su mamá. Por lo tanto, se siente un tanto agobiada. En la revisión de su historial clínico se evidencia un plan de cuidados diario y otro cada 3 días, y esto debido a los diferentes tipos de lesiones que presenta la paciente. Se destaca dentro de los registros la inasistencia de su cuidador responsables en reiteradas ocasiones, cada vez que se iba a realizar la visita domiciliaria. Motivo por el cual no se ha cumplido con el plan de cuidado según lo programado y por consiguiente los criterios de resultados están medianamente cumplidos y otros incumplidos. Así es como nosotros nos enteramos del caso. En dicho escenario, como equipo de salud decidimos realizar una visita domiciliaria integral para obtener mayores antecedentes del caso, en donde se destacan buenas condiciones generales higiénicas de la vivienda y habitación de la paciente con una cama clínica, la que presenta un colchón antiescala, sin embargo, está en mal estado. Al respecto, la cuidadora refiere estar esperando por un tiempo prolongado su cambio, ya que una organización de apoyo social se comprometió en proporcionárselo, pero no había tenido respuestas a la fecha. Velador, identificamos algunos indicios que la dieta de la paciente no era la más idónea. Habían restos de postres, ¿cierto?, con alto contenido glicémico en un contexto de una paciente con diabetes mellitus tipo 2. Mal olor en la habitación, escasa ventilación e iluminación. Examen físico segmentado cefalocaudal. Adjunté algunas fotografías reales y otras referenciales, transparentables, que se contó con la autorización. Sin embargo, en ningún caso se presenta el rostro real de la paciente, ¿sí? La paciente se encontraba en decúbito dorsal indiferente, con una fase no característica, desorientada temporoespacialmente, ¿cierto? Concordante con sus antecedentes mórbidos, constitución física ectomórfica, con una sarcopenia importante, turbo y elasticidad concordante con la edad, ¿cierto? Control de signos vitales, normocárdica, normotensa, uneica, normosaturando, afebril, cráneo de configuración normal,
sin mayores alteraciones. Si se destaca un factor de riesgo, una resequedad en la piel, cuello con piel indemne, movimiento sin alteraciones. En cuanto a tórax y abdomen, aquí encontramos la primera lesión por presión, ubicada en la clavícula izquierda. ¿Sí? Aquí se encuentra el esternocleidomastoideo y clavícula, y aquí se encuentra la lesión, una lesión en regresión, aproximadamente de 2 centímetros de largo y 0,5 de ancho. ¿Sí? Con la zona bastante sensible, con fragilidad, se realiza una curación avanzada, se deja fijo, limpio y seco. Examen pulmonar sin alteraciones, sin ruido apenticio, abdomen también de configuración normal. Lo referente a los miembros superiores, se encuentran dos lesiones más en el tercio medio del antebrazo izquierdo. ¿Sí? La primera lesión, una extensión de 2 centímetros de largo por 1 de ancho, y otra de 1 centímetro por 1 centímetro, destacando la piel circundante reseca y una zona bastante dolorosa. En cuanto a los miembros inferiores, se destacan 3 lesiones más. La primera, la región trocantérica izquierda, con una extensión de 15 centímetros de largo por 10 de ancho. La región lateral del tercio proximal de la región tibial izquierda, de 6 centímetros por 2 centímetros, y talón izquierdo de 1 por 1. ¿Sí? No voy a especificar más detalles de las lesiones para dar cumplimiento al oxígeno en cuanto al tiempo. Finalmente, la zona sacra significa una última lesión de 10 centímetros de diámetro, con una piel circundante indemne y ausencia de dolor en la zona. Priorización de problemas. Para el abordaje de la situación de salud se utilizó el marco teórico de Virginia Henderson, pues existen ciertos estudios que respaldan, soportan la evaluación de los cuidados domiciliarios de enfermería a personas mayores. Es correcto pensar que el problema prioritario son las lesiones de la paciente en cuestión. Debido a ello, dejo manifiesto que dicho problema fue abordado en un proceso de enfermería ajustado a un nuevo plan. Sin embargo, es necesario introducirlo en el plano multidimensional en la que está inmersa la paciente, puesto que la problemática no está circunscrita a las múltiples lesiones con pérdida de la integridad cutánea. ¿Sí? Más bien, lo que debe llamar la atención a cualquier profesional de enfermería y a todo el equipo en general es la discontinuidad del proceso de enfermería que ya estaba en curso con esta paciente, lo que nos hace cambiar un poco, ¿cierto?, este foco de atención, centrándonos en su cuidadora. En la valoración descrita se evidencian pequeños rasgos de la cuidadora, pero que comunican un poderoso mensaje. Por ejemplo, existen registros que dan cuenta de la inasistencia de la cuidadora en el hogar, por consiguiente, la incapacidad de mantener el plan de cuidado establecido. La cuidadora refiere presentar más hermanos, por ejemplo, los cuales no son partícipes del cuidado de la paciente, sobrecargando su rol. Barrera económica, al tener cierto que acudir a solicitar apoyo social sin recibirlo. ¿Sí? Y además se evidencia desconocimiento al proporcionar alimentos con elevado contenido glicémico en contexto de una paciente con diabetes mellitus tipo 2. O sea, existen copiosos y variados antecedentes de riesgo que permiten fundamentar el por qué la paciente se encuentra en este estado. En esta línea, como equipo, trabajamos con el diagnóstico de enfermería prioritario de cansancio del rol del cuidador, ¿cierto? Con el objetivo de preparación, ¿cierto?, del cuidador familiar domiciliario. Dada la gravedad de la situación, consideramos un plazo de 3 semanas, siguiendo los indicadores de conocimiento sobre el rol de cuidador, conocimiento del régimen de tratamiento recomendado, conocimiento del proceso de enfermedad, ¿cierto?, del receptor de los cuidados, así como la idoneidad de los recursos económicos, apoyo social y finalmente conocimiento de las visitas a los profesionales sanitarios. En dicho escenario, como equipo realizamos bastantes intervenciones, dentro de estas las que destaco: el apoyo al cuidador principal, ¿no?, manejo ambiental, la preparación del hogar, ¿no?, aumentar los sistemas de apoyo, ¿cierto?, y orientación en el sistema sanitario. Por consiguiente, considerando esta estrategia multimodal, estas intervenciones que se proporcionó, el resultado esperado, que el cuidador principal demostrara, ¿cierto?, presentar la preparación para cumplir su rol, considerando, ¿cierto?, estos indicadores y en contexto, ¿cierto?, de la aplicación de la escala de grado de suficiencia en cantidad o calidad para conseguir un estado deseado, se consideró como puntaje mínimo en cada uno de estos elementos un puntaje de 3, ¿sí? Es decir, moderadamente. A modo de reflexión final, me gustaría que se queden con la importancia de seguir construyendo una práctica holística, multidimensional e integradora que considera a la persona con todas sus dimensiones, ¿sí? En este caso, queda en evidencia lo que a simple vista para muchos sería un problema físico-biomédico. En la práctica es un problema interdisciplinario, ¿cierto? Que perfectamente puede ser aplicado a otras problemáticas, considerando la dimensión social en la que está inmerso el paciente, ¿sí? Si no, es un patrón vicioso, ¿sí?, donde nos centramos en lo lógico, en lo obvio que presenta el paciente. Pero tenemos que cuestionarnos, fue lo primero que nos preguntamos, ¿por qué seguir haciendo un proceso, abordando la lesión, si esta problemática se está perdurando en el tiempo y se está agravando? ¿Dónde está el punto de quiebre? Tenemos que ver una visión, tenemos que tener una visión más general, y para ello es necesario tener una visión multidisciplinaria.